5 hombres finlandeses estaban explorando la famosa cueva de Pluragrora en Rina, Noruega, cuando las cosas salieron terriblemente mal. Esta es su historia. El 5 de febrero de 2014, Kai, Patrick, Pisa, Jari H. y Jari U partieron de Finlandia e hicieron un viaje de 15 horas atravesando Suecia y Noruega para llegar a la famosa cueva Plura. Tomaron la camioneta de Jari H. y con un remolque se armaron de equipos, incluyendo una moto de nieve, unas cuantas docenas de tanques de oxígeno grandes y otras piezas más pequeñas de equipo. La razón por la que llevaron tanques de oxígeno es porque la cueva Plura es un sistema de cuevas submarinas y los 5 hombres eran en realidad buzos de cuevas. Es importante mencionar que bucear cuevas es una de las cosas más peligrosas que existe, y esto no es algo nuevo para un miembro del grupo, Kai. El año anterior, había perdido un compañero de buceo de mucho tiempo en un accidente en la cantera de Montola, en el centro de Finlandia. En algún momento de esa inmersión, Kai se dio cuenta de que a su compañero le faltaba la boquilla, lo subió a la superficie e inició la reanimación. Por desgracia, ya era demasiado tarde. El hombre ya había muerto cuando llegaron los socorristas. Kai quedó lo suficientemente traumatizado por la muerte de su amigo, tanto que juró no volver a bucear. Pero este juramento, por desgracia, no duró mucho porque la mayoría de sus amigos seguían buceando, y volvió después de un par de meses ese mismo año. Pero Kai sería testigo de otro trágico accidente. En esta expedición a las cavernas, Patrick y Kai eran los buceadores más experimentados del grupo. Eran ellos los que habían descubierto la conexión entre las dos entradas conocidas de la cueva, realizando así la llamada traviesa, que es un gran logro en la comunidad de buceadores de cuevas. El objetivo de esta expedición era realizar la segunda traviesa de la cueva de Plura, y esta vez sería la primera vez que se completará en sentido contrario. El hecho de que la cueva alcanzase una profundidad de más de 130 metros hace que la inmersión sea extremadamente desafiante, mientras que varios sectores estrechos y el agua helada solo se suman a la difícil experiencia. El grupo planea descender a la cueva a través de una entrada situada en un estanque y bucear 2000 metros hasta llegar al otro extremo, el cual es una cueva seca a unos 100 metros bajo la superficie de la tierra. Luego dejarían su equipo, pasarían la noche en una granja cercana y volverían por la mañana para sumergirse de nuevo. La inmersión que tenían por delante era tan difícil que tal vez no más de una docena de buceadores de cuevas finlandeses se habría atrevido a realizarla. La noche anterior a la inmersión, todos se tomaron una sola cerveza antes de irse a la cama, excepto Jari H., quien decidió pasar de ese rato y concentrarse en descansar. Llegaron al acuerdo de no levantarse sino hasta las 8 a.m., esto para asegurarse de que estaban bien descansados para el difícil reto que les esperaba. Llega el esperado día, 6 de febrero a las 8 a.m. Se despertaron con temperaturas ligeramente bajo cero justo antes del amanecer, y Patrick bajó al estanque para examinar el estado del hielo. Después del desayuno, el grupo se dividió en dos. 3 de los hombres fueron a llevar el equipo a la cueva seca donde terminaron su inmersión, y los otros 2 hombres restantes bajaron al estanque para abrir un agujero en el hielo con una motosierra. El hielo de esa mañana tenía casi 30 centímetros de grosor, y la hoja de la motosierra apenas era lo suficientemente larga para atravesarlos antes de chocar con la empuñadura. Una vez que lograron cortar un agujero lo suficientemente grande en el hielo, se reveló agua espectacularmente clara de 1.5 metros de profundidad y el fondo rocoso del estanque. Jari H. y Patrick se pusieron sus trajes y comenzaron a cargar el equipo en el estanque. Cuando los otros 3 hombres llegaron de la cueva seca, Jari H. y Patrick se deslizaron bajo el agua helada debajo del hielo. Se alejaron del agujero del estanque y se dirigieron hacia la apertura de la cueva utilizando sus scooters submarinos para conservar la energía. Estos hombres comenzarían su travesía aproximadamente 2 horas antes que los otros 3, para asegurarse de que el sedimento estuviera despejado para cuando el segundo grupo se metiera en el agua. Las inmersiones de cada grupo durarían aproximadamente 5 horas en total. Ahora, para entender exactamente lo que ocurrió, hay que saber algunas cosas del buceo técnico. El buceo técnico es cuando se desciende a más de 40 metros de profundidad y requieren un entrenamiento especial. Esto porque en lugar de utilizar aire a alta presión, los buceadores
buceadores respiran una mezcla de oxígeno, nitrógeno y helio, y estas proporciones tienen que ser ajustadas en función de la profundidad de la inmersión realizada. Además de esta mezcla de gases, los hombres buceaban con equipos de circuito cerrados, también conocidos como rebreather. La diferencia entre circuito abierto y circuito cerrado es que con el circuito cerrado, el rebreather no descarga el aire exhalado. En su lugar, el dióxido de carbono que exhalamos se recicla y se mezcla con oxígeno para ser respirado una vez más. Mientras Jerry H. y Patrick se dirigían a la entrada, la luz del día se desvanecía tras ellos lentamente. Se adentraron en la cueva negra y helada con sus linternas y cuidándose de las afiladas paredes de piedra caliza que tenían delante, ya que con un pequeño corte en sus trajes podría ser mortal. La cueva desciende gradualmente hasta una profundidad de 34 metros en los primeros 500 metros de recorrido, antes de llegar brevemente a una cámara de 250 metros de largo, que está solo parcialmente llena de agua después de la cámara de aire. La cueva desciende abruptamente a 6 metros y luego 100 metros para completar una profundidad final de 130 metros. Además del profundo abismo de la cueva, los pasadizos a veces son aberturas estrechas por las que los buceadores tienen que apretar o tirar lentamente con las manos. Cuando Jerry H. y Patrick llegaron a la sección más profunda de la cueva, detuvieron sus scooters para admirar la cueva y comprobar la marca oficial que indicaba que estaban en el sector más profundo. En este punto de su inmersión habían recorrido más de 1 kilómetro desde la entrada y se acercaban a la cueva seca del otro lado. Desde el punto más profundo, el pasillo comienza a ascender, pero en él hay un giro brusco de 90 grados, el cual es bastante estrecho, pero definitivamente no es la sección más estrecha de la ruta. Patrick fue el primero, pero nota que pierde de vista a Jerry H. Se dio la vuelta para esperar, pero vio a lo lejos que Jerry H. estaba agitando su linterna hacia arriba y hacia abajo. Esta es la señal que los buzos utilizan para indicar la angustia. Cuando estás bajo el agua puedes hablar, pero es difícil articular las palabras debido a tu pieza bucal. Patrick podía escuchar a Jerry H. gritando por ayuda en voz alta y clara, así que Patrick comenzó a acercarse y ahora los dos estaban cara a cara en el estrecho pasillo. Jerry H. le gritaba que desprendiera uno de sus grandes cilindros de rescate. Aparentemente estaba en el camino. Patrick trató de moverlo, pero era difícil separarlo y después estaba bloqueado por su propio scooter, así que primero tuvo que apartar el scooter y cuando da la vuelta para mover el cilindro de rescate, lo cual fue solo unos pocos segundos, causó desesperación en Jerry H., quien le gritaba frenéticamente que volviera. Patrick le gritó que no estaría fuera más de un par de segundos y que tenía que calmarse. Estaba un poco confundido del cómo Jerry H. estaba atascado en primer lugar, porque no era obvio desde el ángulo en el que estaba atascado, y también estaba un poco confundido por la reacción de Jerry H. Finalmente se dio cuenta de que la línea del scooter estaba atascada bajo una gran roca. Poco sabía que Jerry H. ya estaba más asustado de lo que se había dado cuenta. Los estudios indican que normalmente no hay una única razón para los accidentes de buceo. Por lo general, primero hay algo que se llama incidente desencadenante, en el que el buceador se queda sin gas brevemente o se atasca. Luego, si el buceador no consigue gestionar esa situación y entra en pánico, la situación puede agravarse muy rápidamente cuando se utiliza un sistema de circuito cerrado. Puede ser tan grave que los buceadores ni siquiera sean capaces de hacer nudos sencillos o de localizar válvulas conocidas en su equipo. También puede provocar la pérdida del sentido de la orientación y de la memoria. Algo que no causa ansiedad en la superficie puede causar miedo y desesperación extrema en la profundidad. En este caso fue lo que le sucedió a Jerry H., anudado por un pánico muy fuerte. Él había estado respirando con dificultad. Pudo mostrárselo a Patrick. Fue en este momento cuando Patrick se dio cuenta de la gravedad de la situación. Trató de darle el respirador a Jerry para que tomara 10 respiraciones e iban intercalando mientras trataba de calmarlo. Repitió el ciclo 2 o 3 veces, pero se dio cuenta que en uno de los cambios Jerry H. no tenía nada en la boca, pero estaba inhalando. Rápidamente Patrick colocó el respirador en la boca de Jerry H., pero fue muy tarde. Jerry H. se había ahogado. La segunda parte de Plura Cave está en la descripción. No olvides suscribirte y aún queda mucho de esta historia.